Acabo de llegar de televisión y a que no os imagináis de qué hemos hablado. Pues efectivamente, una vez más, hemos hablado de Begoña Gómez, del juez Peinado y de los temas de siempre que utiliza esta oposición cutre, porque así de claro lo digo, es una oposición cutre que cuando se le acabó el tema de la amnistía, ahora han cogido y están agarrados ahí como a un clavo ardiendo el tema de Begoña Gómez, para no hablar de otra cosa. No se habla ni de subida de salarios, ni de qué pasa con la pobreza energética en verano, no se habla de los precios del alquiler, no se habla de vivienda, no se habla de nada. Solo Begoña Gómez, Begoña Gómez, Begoña Gómez, incluso con informes de la Guardia Civil encima de la mesa diciendo que no hay nada. La Audiencia Provincial diciéndole al juez Peinado, por favor, deja de decir estas tonterías, con manos limpias, hazte oír por en medio, es decir, todo un despropósito. Que lo curioso es que lo compre el Partido Popular y que, insisto, sea una oposición que solamente habla de este asunto. Bueno, pues una vez más hemos hablado de esto. Yo necesito vacaciones, por lo menos de estos debates en televisión, que después me dicen, no se habla de este asunto, si es que no hago otra cosa. Por desgracia, ojalá estar hablando de cosas más importantes, pero no hacemos otra cosa que hablar de estas cosas delirantes. Y resulta que ahora, navegando por internet, bueno, vamos a comentar el debate aparte del debate que hemos tenido en televisión sobre este asunto de Begoña Gómez y una tontería que ha hecho el Partido Popular que vais a alucinar, enseguida lo vemos, pero antes, navegando por Twitter, antes de que el señor dueño de Twitter, Elon Musk, se la acabe cargando y convirtiendo básicamente en un vertedero de extrema derecha, porque últimamente está modificando, sabéis que hay elecciones en Estados Unidos, y está poniendo al servicio de su candidato preferido, de Donald Trump, ya ha dicho públicamente que quiere donar millones de euros a su campaña y que lo va a hacer, pues está poniendo también al servicio de su campaña una red social en la que, bueno, pues casualmente, aunque seas una persona de un ámbito más progresista, curiosamente, solamente te salen constantemente tweets de esa gente, o que por lo menos difunden sus ideas. Pero bueno, este no es el vídeo que vamos a hacer aquí, vamos a hablar de Estados Unidos, aunque más adelante hablaremos porque se están moviendo ahí unas cosas tremendas, pero navegando antes por Twitter me encuentro con este tweet de Guillermo Guijarro y dice, esto no es una broma. Y digo, bueno, me gustan las bromas. Esto acaba de ocurrir. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir y no es una broma? Y resulta que María Claver, en el programa de Telecinco, en La Mirada Crítica, ha dicho lo siguiente, y Guillermo Guijarro pues ha hecho un pequeño recordatorio. María Claver, la que se subió a la tarima de la Plaza de Colón a leer un manifiesto escrito por el PP, plagado de mentiras, le cuenta a Terradillos que hay muchos palmeros dispuestos a defender un partido político. vamos a verlo y ahora lo comentamos. Es verdad sí, que hay un coro de palmeros que son especialmente pelotas. Oye, que se lo pueden creer, que se lo pueden creer. No, María. mira, ¿sabes qué pasa? Yo esto lo discutí ayer no sé con quién, pero que lo pueden creer. Pueden creer que el juez se está extralimitando. Mira, hombre, solo faltaría que no pudiésemos creer que el juez se está extralimitando y que básicamente está llevando a cabo un ejercicio político para intentar contentar a la gente a la que él se siente más próximo. O sea, solo faltaría que decir eso, que es más que evidente, eso te convierta en un palmero de no sé quién. No, mira, palmero es, en todo caso, como ha dicho Guillermo Guijarro, subirte a leer un manifiesto que ha escrito un partido político. Porque sobre todo, decirle a un juez que en el caso concreto de Almeida dijo que no iba a citarlo a declarar por un caso que tenía abierto Almeida para evitar su estigmatización y para evitar que se hiciese la foto y que se hablase de él, y que hace 2 días ha llamado para exactamente eso, para que se estigmatice y para que le caiga encima la pena de telediario, y hay muchas horas de debate en tertulias diciendo que Pedro Sánchez tiene que declarar o no va a declarar, lo ha hecho exactamente para eso, y además se ha equivocado citando la ley de enjuiciamiento criminal para llamarlo a declarar a Pedro Sánchez, y ahora resulta que decir eso es ser un palmero. Hombre, me parece más al revés, ¿no? Que aplaudir la actuación del juez Peinado y decir, oh, bendito juez, que es prácticamente un ser igualado a los ángeles, que no tiene maldad alguna y que simplemente aplica la ley, que no, narices. Lo que aplica es su propia ideología, y lo que aplica es aceptar a trámite una querella de manos limpias que a cualquiera de nosotros, si hubiésemos hecho un recorte de prensa y si hubiésemos entrado a un juez, nos habría dicho, vete por ahí porque esto es ridículo. Bueno, pues resulta que esto es ser un palmero. Bueno, pues bienvenido sea este adjetivo que nos pone María Claver. Pero vamos a ver lo que nos dice Guillermo Guijarro, porque va a recordar alguna que otra actuación. Claro. Tú tienes solo que observar una cosa, Ana, y es que como mañana tocará defender otra cosa, si lo hacen siempre. Hay un corito de palmeros que son los más pequeños. Aquí está Antonio Caño también, que ya sabéis que fue director, que hacía literalmente editoriales enteros contra Pedro Sánchez, o sea, que es el principal odiador de Pedro Sánchez, y que ahí no había ningún tipo de opinión ni de intención de acabar con el gobierno, ahí había periodismo objetivo y poco más que eso, hombre, por favor. No duró mucho en el país, claro. Bueno, duró más de lo que debería haber durado seguramente, pero estuvo ahí un buen tiempo al frente del país. Ya pelotas, ¿no? Es verdad que están en todos los partidos. Ahora lo curioso, me parece que es que lo pongan en la parte izquierda, en el debate en La Mirada Crítica. Yo alguna vez estoy en el debate pasándomelo muy bien, y lo curioso es que a veces
lo ponen a mi lado como si fuese una voz progresista más, porque suelen poner a dos voces conservadoras con dos voces progresistas, pero en este caso, claro, cada vez que aparece Antonio Caño a mi lado, pues digo, pues nada, hoy tengo tres adversarios. Tengo a los dos que suelen estar enfrente, que son las voces más conservadoras, y al lado tengo uno que odia más a Pedro Sánchez si cabe que los que tenemos enfrente. Entonces se complica en ocasiones el debate, pero bueno, ya sabéis que yo soy un soldado y ahí donde me llaman voy. Todos los partidos, y otros que son más discretos, supongo que porque no ven nada claro al asunto. Por ejemplo, el manifiesto es muy controvertido. Aquí es un vídeo que ha puesto Guillermo Guijarro de María Claver en Al Rojo Vivo, hablando con Ferreras sobre, pues efectivamente, que dio un discurso escrito por el Partido Popular, por Vox y por Ciudadanos en la Plaza de Colón, cuando ya estaban pidiendo elecciones ya. Es que esto es hace tiempo, fue en el 19, ¿no? Fijaos que llevan pidiendo elecciones desde que perdieron el poder. En el 18 les hicieron la moción de censura y desde entonces, oye, cada semana que pasaba elecciones. Oye, por favor. Bueno, pues se les han atragantado, ¿eh? Ostras, sí se les han atragantado. Si esto fue en el 19. La foto de Colón, que por cierto, no queda nadie de la foto de Colón. Pablo Casado se lo cargó a Ayuso. Albert Rivera, adiós también, se cargó a sí mismo. Se puede decir suicidio político. El único que queda es Santiago Abascal. Y de esa manera, que en las últimas elecciones perdió 19 escaños y 700.000 votos. O sea, al final de las elecciones ya a sacar unos resultados bastante malos y que ninguno de esos quedase. Estamos en 2024 y para pena para ellos, lastimosamente para ellos, sigue ese gobierno al que tanto odian y contra el que se conjuraron de esta manera. María, porque hay afirmaciones en defensa de la Constitución que mucha gente puede asumir, pero hay afirmaciones que se dicen no son reales. ¿Se le recibió con lazos amarillos en la Moncloa? El presidente de la Generalitat llevaba un, sí, pero un importante lazo amarillo. Da la sensación que es el presidente Pedro Sánchez. De acuerdo, ahora te... Claro, es que resulta que en el manifiesto que leyeron, que escribió el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que leyeron tres periodistas, María Claver, Carlos Cuesta y el tercero es este señor que no recuerdo cómo se llama, de Intereconomía creo que es. Hombre, literalmente decían que se recibió al presidente Torra, sucesor de Carles Puigdemont en Moncloa, con lazos amarillos. Y dice, no, bueno, lo lleva un lazo amarillo él, hombre, pues él puede llevar lo que quiera, como si lleva una nariz de payaso. Pero entonces estás mintiendo si dices que Moncloa se le recibió con lazos amarillos. ¿No? Ahora te voy contestando. Contigo el manifiesto, si tú lo redactas, hubiera sido diferente. No, seguramente no. Pero o sea, que también había incluido dicho que este gobierno ha aceptado los 21 puntos de Torra. Sí, pero no los ha aceptado. Sí. Pero quiero terminar. ¿Ha aceptado los 21 puntos de Torra? Sí, pero no los ha aceptado. Bueno, ya, pero... El castellano es flexible hasta un cierto punto. O sea, en castellano Pedro Sánchez, yo te escuché ayer leerlo, Pedro Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra. Al aceptar las 21 condiciones de Torra. En castellano, con un papel que lo conocemos, es aceptar las 21 condiciones. Pues yo quiero pensar que cuando eso ocurría, yo formaba parte de todos aquellos que decían no estamos de acuerdo. Por eso lo hice. Pero... Este es un añadido de Guillermo Guijarro. En fin, yo creo que sobran las palabras, ¿no? Pero palmeros siempre son los otros, por supuesto que sí. ¿Palmeros quiénes? No, los otros. Bueno, vamos a ver lo que se estaba diciendo antes del programa, en boca de todos, en 4, que también vamos a comentar por encima lo que han dicho. Resulta que el Partido Popular, entre no hacer nada y no hacer nada, por supuesto no hacer oposición, la duda ofende, no hacen oposición, han decidido hacer un vídeo. Esta chica, no sé si la conocéis, os ha salido por redes sociales, se ha hecho muy conocida, muy viral durante los últimos meses. Es una chica que se llama Rorro y que hace recetas y con una voz así como muy suave dice, hoy vamos a hacer una receta, no sé qué. Bueno, pues el Partido Popular ha decidido, como tienen tanto tiempo libre, emular un vídeo de esos y utilizarlo contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez, etc. Vamos a verlo y después lo comentamos en directo. Un vídeo de él. Que también os digo, preferiría comentar otras cosas porque la oposición hizo sobre otras cosas que le criticase a Pedro Sánchez, no sé por qué los alquileres no dejan de subir. Y entonces, pues, oye, pues bravo por la oposición por preguntar eso, pero no, hacen vídeos de Rorro le habla a Begoña Gómez. Bueno, pues fantástico, fantástico. El PP convierte a Begoña Gómez en Rorro, utilizando su polémica voz. Pablo quiere estudiar un máster en captación de fondos, así que decidí crearle uno. Lo primero que hice fue hablar con mi marido para que me consiguiera el teléfono del rector de la Complutense. Me dijo que tenía que ser licenciada y doctora para dirigir. Esto lo ha hecho el Partido Popular, ¿eh? O sea, para que veáis el nivel. Pero... por si estáis alucinando mientras lo escucháis, esto lo ha hecho el Partido Popular. Como no me daba tiempo a estudiar, me dijo que no pasaba nada. Para montarlo, hablé con un amigo empresario que me ayudó a organizarlo todo. Solo tuve que ayudarle a conseguir varios contratos con la administración que dirige mi marido. Luego creé una empresa, registré ese software a mi nombre y nadie me dijo nada.
Además, adjudiqué varios contratos a dedo a las empresas que a mí me daba la gana. Es que además es que Begoña no puede adjudicar contratos a dedo. Literalmente. Bueno. A Pablo le encantó el máster y ahora es todo un experto en fundraising y captación de fondos. Antonio, ¿te parece que es correcto utilizar esta voz? No, pero no te digo por qué. ¿El PP no se columpia? No, sí, se columpia, sí, pero se columpia porque creo que esto es tan grave y es tan fácil de criticar y de documentar y de analizar con seriedad que esto en el fondo lo ridiculiza la propia denuncia, ¿no? O sea, hombre, sí que tiene razón aquí Naranjo diciendo que ridiculiza la denuncia. O sea, de hecho, lo ridiculiza tanto que ridiculiza al propio Partido Popular, no solo la denuncia, sino el Partido Popular diciéndole, ¿qué hacéis? El Partido Socialista la respondió al Partido Popular haciendo otro parecido, hablando al juez Peinado, pero bueno, en fin, o sea, de verdad, no podemos hablar de cosas más interesantes. Ridiculiza la propia denuncia, es verdad. Pero aquí Antonio Naranjo lo que pasa es que se toma demasiado en serio una cosa que es que no es una opinión mía ni es una opinión suya, es una cosa de lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid, que le ha dicho, mira, esa tontería que decís de Air Europa, o sea, no va a ninguna parte, que anda, que no me he peleado yo. O sea, os lo garantizo que no me he peleado yo a veces diciendo, pero qué chorrada es lo de Air Europa, en ese mismo plato, qué chorrada es lo que el rescate fue gracias a que estaba Begoña Gómez por ahí. Si se rescataron todas las aerolíneas, evidentemente también Air Europa, y no porque estuviese Begoña Gómez en todas las aerolíneas manejando para que se las rescatasen, y ni siquiera un rescate, era un préstamo con intereses, pero bueno. Eso ya dijo la Audiencia Provincial, que aquí no hay nada. La Audiencia Provincial de Madrid dijo, por aquí no hay nada. Por lo de Barrabés y los contratos puede haber algo, que investigue la Guardia Civil. Entonces, ¿qué pasó? Que salió Feijóo, también súper contundente, súper serio, diciendo, esto es intolerable, que hay un presidente del gobierno que está siendo investigado por la Guardia Civil, debería dimitir inmediatamente. Bueno, ¿qué pasa? Que para saber qué dice la Guardia Civil, después de investigar, pues tienes que leer el informe que pasa la Guardia Civil. Y la Guardia Civil literalmente dice que los contratos adjudicados a Barrabés, que no se puede decir que no hayan pasado unos criterios claros y que tengan algún tipo de beneficio por haber sido o dejado de ser amigo o por recibir o no cartas firmadas por la mujer del presidente del gobierno, entre otras. Entre otras, por ejemplo, el propio Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid de Martínez Almeida, que también firmó esas cartas. Y eso lo dice el informe de la Guardia Civil. Entonces, claro, si hubiese dimitido Pedro Sánchez simplemente porque la Guardia Civil investigaba, ¿qué hacemos ahora que la Guardia Civil ya dice que no ve indicios de delito? Y no en uno, sino en 2 informes que han hecho. Bueno, pues nada, entonces nos inventamos una cosa nueva, que era Complutense, no sé qué, no sé cuántos, ¿hasta cuándo? Y claro, el otro día se presenta Begoña Gómez en el juzgado para declarar, porque la había llamado para declarar, y el abogado de Begoña Gómez le pregunta al juez Peinado, pero, juez Peinado, ¿sobre qué se está investigando a Begoña Gómez? ¿Cuál es el caso concreto? ¿Cuál es el objeto de la investigación? Y le responde con no narices que todo lo que haya hecho Begoña Gómez entre el año 2018 y el 2024. Y eso se llama causa general y está prohibida en nuestro país. Esto no es que tú eres sospechoso sobre todo lo que hayas hecho los últimos 6 años y nosotros vamos a ir por ahí pescando a ver si encontramos algo. No, tú me acusas de algo con unas pruebas o unos indicios concretos y a partir de ahí pues ya yo declaro o llamas a testigos, lo que tú quieras. Pero decir que hay una causa general abierta contra mí con unos cuantos años a ver si encuentras algo es que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Tiene su gracia y todo lo que queráis, pero es que esto que está pasando en España, lo que ha hecho la mujer del presidente y lo que ha permitido hacer el presidente del gobierno... Lo que ha hecho, ya no hay ni presunto, es lo que ha hecho, literalmente, punto. Es muy grave, luego a lo mejor es delito o no lo es, pero ya es muy grave con los hechos que se pueden demostrar y que reto a cualquiera de los del equipo nacional de opinión sincronizada a debatirlo conmigo tranquilamente, hecho contra hecho, argumento contra argumento, a ver si lo pueden desmontar. Esta es la realidad. Entonces, salir aquí ridiculizándolo. Sí, no, yo voy a dar hechos y en los otros. Equipo de opinión sincronizada. Darán consignas o tendrán que aceptar la realidad. Es que esto es maravilloso, siempre os lo digo. Fijaos que lo que dicen ellos son hechos y lo del resto son consignas. Por contundente que hay sobre la mesa. Es que ya si te planteas un debate desde esa perspectiva, o sea, yo puedo, mira, llegar a comprender la posición del contrario, porque creo que incluso es sano democráticamente a nivel de debate ponerse en la posición del contrario y decir, vale, te puede parecer un escándalo que Begoña Gómez escriba una carta de recomendación a una empresa, te puede parecer mal que se reúna en Moncloa también con esa persona, a pesar de que lleva trabajando en ese trabajo desde antes de que Pedro Sánchez fuese no presidente, sino secretario general del Partido Socialista. Vale, te puede parecer mal, poco estético, y yo puedo llegar a entenderlo, ¿sabes? A pesar de que yo tenga una opinión distinta, pero si empezamos ya con una exposición
conversaciones en las que todo lo que tú dices son opiniones y tergiversaciones y lo que yo digo son hechos contrastados y perfectos objetivos, pues entonces no hay debate posible. Porque tú ya te crees valedor de la verdad absoluta y el resto es simplemente un mequetrefe que intenta malmeter contra ti. Bueno, pues si nos planteamos los debates en esos términos, pues entonces ya está. O sea, nos ponemos todos en modo trinchera, nos atrincheramos cada uno en nuestro espacio y cada uno pues, defendemos lo nuestro y punto. Pues yo creo que así no vamos a ninguna parte. Por eso yo intento explicar las cosas también pues, con hechos, pero combinados evidentemente también con mi opinión, porque no hay posibilidad de emitir conversación que no tenga una parte de subjetividad, una subjetividad que parte del que la emite, pero si no reconoces eso, evidentemente yo lo reconozco porque no soy un hipócrita, pues entonces no hay debate posible. Venga. Esto me parece mal, ridículo. Lo de los demás son hechos, mira, te voy a dar un ensayo también. No para llamar a declarar al presidente del gobierno, el juez Peinado cita mal los artículos de la ley de enjuiciamiento criminal y se queda tan ancho para llamar a declarar al presidente del gobierno. Y todo lo demás no son hechos, son cosas que a ti me parecen hechos que pones una detrás de la otra que son obvias. ¿Quién te lo ha dicho? El País. Eso no lo he escuchado en directo, pero no es que lo haya dicho El País. Es que lo ha dicho incluso, no sé, hasta el Español. Lo ha dicho también Pedro J, que no es precisamente el mejor amigo de este gobierno. No sé, seguramente está un poco más cerca de ti, Pedro J, que de mí, ideológicamente. Y también lo ha dicho, que es una vergüenza. Te lo ha dicho El País, y ya está desacreditado, una domina. Lo ha dicho El País, entonces ya no te lo ha dicho El País. Lo ha dicho Pedro J, lo ha dicho todo el mundo, está en todos los periódicos, que se ha equivocado el tipo. ¿Lo estás negando? Haz una búsqueda rápida en Google y lo encuentras rápidamente. Opiniones que además en informe de la Guardia Civil, la Audiencia Provincial de Madrid han ido descartando uno por uno y ahora tú te quedas con que has hecho una construcción tremenda. Mira, yo a Rorro le pediría una cosa. Pero no repitáis las consignas. A Rorro yo le pido que por favor haga una oposición que hable de algo más que España se rompe, la amnistía y Begoña Gómez, que llevamos un año entero desde las elecciones del 23J y narices, es que parece que no tenemos una oposición. Solamente han hablado de que España se rompe porque la amnistía ahora la es malísima va a tener que y ahora hablar solamente hablan de Begoña Gómez constantemente. Cuando hablaremos de trabajo, de salarios, yo qué sé, del precio de la compra, de cosas que nos afectan en el día a día, pero es que yo solamente escucho a Feijóo pedir que se convoquen elecciones de nuevo cuando votamos hace un año y hablar todo el día de Begoña Gómez, a pesar de que la Guardia Civil cuando investigó ha dicho que no ha visto lo que se votó hace un año. Sigan por ahí. Y lo que pasa sigan por ahí, que se les va a hacer. No se corresponde con la realidad. Es que estáis hablando siempre de una mayoría de progreso, pero vamos a ver que esta semana vuestra mayoría de progreso, que nunca... Yo no he hablado de ninguna mayoría de progreso. Lo que es evidente, y no es que lo diga yo, es que lo dijeron las urnas, y lo dijo también el Congreso de los Diputados, es que el Partido Popular no tenía mayoría para gobernar, o sea que mayoría de progreso lo que tú quieras. Lo que tuvo una mayoría suficiente Pedro Sánchez fue para conseguir ser presidente del gobierno de nuevo. Y quien no la tuvo, a pesar de presentarse también a la investidura, fue Alberto Núñez Feijóo. Esa es la diferencia. Que Alberto Núñez Feijóo, por mucho que patalee, y que además pida constantemente elecciones de nuevo, no sé hasta cuándo, hasta que igual los españoles le voten lo suficiente, ¿no? Si le parece, repetimos elecciones hasta que los españoles le den el resultado que a él le gusta, que él se cree que merece, pero así no funcionan las elecciones. Pero es él el que está haciendo el ridículo de esta manera. Por mucho que hace 2 días se perdiese una votación en el Congreso de los Diputados, me faltaría más, 2 votaciones, y 2 importantes, claro. La ley de extranjería, que el Partido Popular la boicoteó, y Junts per Catalunya, que son de derecha, también la boicoteó. Lo que pasa es que ahora no se puede entender con el Partido Popular porque está Vox por ahí en medio que los quiere legalizar, ya veis que es todo muy complejo. Y otra sobre el techo de gasto, que es la ley previa que se tiene que aprobar para aprobar unos presupuestos. Claro que eso es difícil, hombre, nadie ha dicho que fuese fácil, pero es que una cosa es que sea difícil y tengas la posibilidad, y otra cosa es que no es que sea difícil y tenga la posibilidad, es que directamente no existe, que es la que tiene Feijóo encima de la mesa, que no tiene mayoría posible en el Congreso de los Diputados. Es lo que hay que entender. Y por mucho que ahora con ese pataleo constante, que lo hemos visto antes, con el vídeo este desde el 2019 en la Plaza de Colón, que llevan diciéndolo, es que claro, cuando echas la vista atrás y ves lo que hemos tenido que aguantar en este país, con el trío de Colón ahí, con Abascal, con Pablo Casado y con Rivera, ya en aquel momento diciendo elecciones ya. Es que literalmente lo estáis leyendo aquí. Miles de personas piden elecciones ya. En el 1900, iba a decir. En el 2019. Y estamos en el 2024 y la oposición sigue diciendo lo mismo que entonces. Que si los independentistas, que se acaba España, que elecciones ya de nuevo a pesar de que hace 2 días que votamos. Es que no veis que esto es lamentable. Que es una pesadumbre tremenda. Bueno, pues una vez más, tenemos que aguantar que se hable de esto constantemente. Chicos, perdóname, hay algo. No, es que bueno, en fin, ya mucho ruido, no se oye nada y pasamos de debate. Quiero que escuchéis ahora, para los que dicen no sé qué, de opinión sincronizada, que repetimos consignas y demás, vamos a escuchar esto. A ver si lo entiendo. Lo ha compartido Julián Macías Tobar. Esto es de Noticias 4, es decir, poco rato después seguramente del debate que tuvimos en Boca de Todos. Dice, a ver si lo entiendo. El juez Peinado llama a declarar a Pedro Sánchez para acreditar
su relación con Begoña Gómez y para ello lo hace citando 2 artículos inexistentes. Ay, o sea que no es que lo diga El País, Antonio Naranjo, es que lo dice 4 incluso, la cadena a la que tú estabas diciendo eso. Este tipo de errores no se penalizan como en el resto de profesiones. Buena pregunta. No encuentra sentido a que el juez Peinado diga que quiere acreditar la relación entre Begoña Gómez y una alta autoridad del Estado, cuando, bueno, es de sobra conocido por todo el mundo que está casada con el presidente del gobierno. Y además, Isabel, los 2 escritos hablan de errores del juez. ¿A qué errores se refieren? Pues mira, si te parece, lo vamos a enseñar. Vamos a verlos en la pantalla. Verás, el juez, a la hora de justificar el hecho de ir al Palacio de la Moncloa, de no tomarle declaración por escrito a Pedro Sánchez, habla de 2 artículos que no existen. El primero, el punto 212 del artículo 412. Pues bien, vamos a ver el artículo 412 en su punto segundo, que solamente tiene 6 puntos. Es decir, no existe el 212 no existe. Pero es que no es... Y esto te lo ha dicho El País, ¿no, Alan? Te lo ha dicho El País. Es el único, porque él también habla del párrafo 12 del artículo 413. Vamos a ver el artículo 413, que tiene 2 párrafos, muy cerca de los 12. Estos errores son parte de lo que está costando duras críticas por parte del gobierno al juez Peinado, que si queréis podemos escucharlas. Bueno, vamos a verlo. Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política. Pues no, hasta aquí llegó el vídeo que ha hecho el recorte de Julián Macías. Pero para que veáis, o sea, me habría gustado escuchar en ese momento. Es que también os digo, cuando se está debatiendo ahí, en ocasiones es muy difícil entender lo que te están diciendo porque tú tienes que hablar y impedir que te callen porque están todo el rato diciendo cosas de fondo. Entonces tienes que seguir con lo que querías decir. Y entonces no he escuchado que me dijo, ¿esto quién te lo ha hecho? El País. Y es que justo este telediario, creo que era del día anterior, que es de ayer, este programa en Boca de Todos ha sido hoy, pues justo es que ese día de antes no es que lo hubiese dicho El País, es que lo había dicho la propia cadena, lo habría dicho propio 4, pero ya veis cómo funcionan. Lo que yo digo son hechos, lo demás son consignas. Yo cuando digo una cosa que también es un hecho y no es una consigna, es eso quién te lo ha dicho El País para intentar desacreditarlo a pesar de que estaba en todos los sitios, en todos los malditos sitios. En fin, bueno, aquí esto lo tenía aquí preparado, pero ya lo he dicho antes, que casualmente el mismo juez, el juez Peinado, pues cuando tuvo que llamar a Almeida para declarar, dijo que no, que mejor no lo llamaba a declarar para evitar su estigmatización. O sea, cuando son políticos del Partido Popular, mejor no los llamo, porque no vaya a ser que los estigmatice. O no vaya a ser que les haga declarar y que eso manche su historial político o lo que sea. Sin embargo, cuando hay una causa cutre, además abierta por Manos Limpias, con esos 7 páginas de denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y ya está, tengo la desfachatez de no solamente que me dé igual si la estigmatizo o no a alguien por llamarlo a declarar, sino que lo hago con esa única y exclusiva intención, es decir, con la intención de estigmatizar a esa persona y de que salgan muchos titulares diciendo Pedro Sánchez acosado por la corrupción, tiene que ir a declarar delante de un juez, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar ahora aquí a un magistrado, a una persona que sabe de esto y que tiene unas cuantas dudas, además también en la mirada crítica en Telecinco. Lo vamos a comentar, pero antes hay una pequeña intervención de aquí de Antonio Caño. Hemos hablado un poco de él antes, el que fue director del País, que bueno, pues ahora está en su particular cacería y reyerta política constante contra el presidente del gobierno, al que no le tiene demasiada estima ni cuando fue exdirector del País antes de que lo echasen, ni ahora, por supuesto. ¿Dónde creéis que escribe ahora? Por supuesto, en The Objective. Yo era de los que pensaba que, por la información que había leído en el Confidencial y en otros medios, que Begoña Gómez era inocente de delitos. Me parecía que su comportamiento era incorrecto. Creía que no tenía delitos. Pero personalmente, por la información de la que yo disponía, creía que era inocente. Honradamente, estoy empezando a pensar otra cosa y quien me está convenciendo es el gobierno. Es el gobierno quien me hace sospechar del comportamiento de Begoña Gómez y del presidente del gobierno. Porque lo que más escandaliza de todo esto, podemos entrar en los detalles judiciales, lo que más escandaliza es ver todo el gobierno de la nación entero, dedicado casi exclusivamente a la defensa de la mujer del presidente del gobierno. Se está confundiendo aquí Antonio Caño. Ahora vamos a escuchar la opinión del magistrado, pero se está confundiendo porque está diciendo que está el gobierno entero puesto en defensa de la mujer del presidente del gobierno. De hecho, no. Quien está todo el día hablando de Begoña Gómez es la oposición. Entonces, cada vez que se habla de algo, cada vez que la oposición habla de algo, como está agarrada a ese clavo ardiendo constantemente, pues solamente emite
conversaciones sobre Begoña Gómez. Y por lo tanto el gobierno tiene que posicionarse y responder y decir lo que yo creo que es evidente y a todas luces. O sea, con todas las noticias que hemos visto, con las equivocaciones, con lo que ha dicho la Audiencia Provincial, lo que ha dicho la Guardia Civil, cómo vemos que actúa el propio juez cuando los que tienen que declarar son otros, como lo que hemos visto ahora con Almeida, que es una causa política. Bueno, pues esto les enfada mucho a la derecha. Y utiliza los mismos argumentos para decir que el gobierno está puesto en la defensa de Begoña Gómez, cuando más bien un gobierno puesto en la defensa de una pareja, un político, sí lo hemos visto, pero no en el caso de Begoña Gómez, sino en el caso del novio de Ayuso, en el que vimos algo tan infame como a un jefe de gabinete hablándole a una periodista del diario.es para amenazarles con que iban a triturarles y a cerrar su medio de comunicación, literalmente. Y de eso parece que si te he visto no me acuerdo. Y últimamente se ponen a hablar de que si el gobierno socialista, una especie de arranque bolivariano comunistoide del siglo XX, quiere acabar con la libertad de prensa y amenazar a los periodistas para amordazarlos, cuando tienen en su historial, en su maravilloso y espléndido currículum, a un tipo como Miguel Ángel Rodríguez amenazando de esa manera. Nos vamos a titular y vais a tener que cerrar. Y se les olvida. Y lo dicen tan anchos. Y no solamente tenían al jefe de gabinete, 95.000 euros al año, por cierto, que cobra lo mismo que el presidente del gobierno, el jefe de gabinete Ayuso, pero bueno, eso es otro debate, para insultar, intentar amedrentar a periodistas que sacaban noticias que por otro lado eran ciertas, que no estaban basadas en recortes de prensa. Y fíjate si era tan cierto, a pesar de que Ayuso dijese que era toda una construcción malvada del gobierno socialcomunista, que al final fue el propio novio de Ayuso el que acabó reconociendo que esos delitos los había cometido, los delitos de fraude fiscal, que Ayuso decía que no, que era mentira completamente, y puso ese sí al servicio, todo su gobierno, de la defensa de su novio. Puso al jefe de gabinete, puso al jefe de prensa a mandar comunicados. Miguel Ángel Rodríguez también mandó comunicados, que El Mundo los sacaba en portada sin contrastarlo en absoluto. También puso a su número 2, Alfonso Serrano. Vimos aquella infame foto reunidos en un sitio. Dijo, no, me estaba tomando una Coca-Cola con él, una Coca-Cola, me comía una Coca-Cola, me tomaba una Coca-Cola, me tomaba una Coca-Cola, repitió Coca-Cola 50 veces. No, lo que estabas era reunido, siendo tú número 2 del Partido Popular, número 2 de Ayuso en la Comunidad de Madrid, tomándote una Coca-Cola, es decir, discutiendo cómo ibais a poder defender a una persona que ya había reconocido públicamente que había defraudado ese dinero y que Ayuso lo negaba. Entonces ahora que me vengan aquí a decir de verdad, de esta manera tan desaforada, que es el gobierno español, el gobierno de Sánchez, el que está en la defensa de Begoña Gómez, la defensa de Begoña Gómez la lleva el abogado de Begoña Gómez. Y el gobierno lo que hace es defenderse, porque lo que está haciendo Feijóo es, aparte de hablar solamente de Begoña Gómez, decirle a Pedro Sánchez que debería dimitir por esto. ¿Por qué? Si es que no hay nada, más allá que el juez Peinado pues disparando de aquí para allá a ver si pesca algo. Y con la intención pues de eso, de que haya tertulianos que digan, uy, igual sí que es sospechoso, yo creía que no, pero ahora creo que sí. En fin. Ignacio González Vega, magistrado portavoz de Jueces para la Democracia. Magistrado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ana. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué puede hacer Peinado ante esa carta donde el presidente del gobierno le pide declarar por escrito? Bueno, a mí me parece que hay que aclarar algunas de las cosas que se han dicho en esa mesa. En primer lugar, el juez no puede hacer libérrimamente lo que quiera. Obviamente. Porque primero, tiene que fijar claramente qué es el objeto de la investigación, y eso ya se lo ha fijado la Audiencia Provincial. Además, cuando señala una diligencia de investigación, porque no estamos hablando de medios de prueba, debe de sujetarse a los parámetros legales. El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya dice claramente qué tipo de diligencias son o no admisibles. Aquí ya no se está hablando, por lo que yo he escuchado, no ya de la pertinencia o no de esta diligencia de investigación consistente en el testimonio del presidente del gobierno, sino en la forma de llevarla a cabo. Y aquí es verdad que es extraña la carta. Yo tengo que reconocer que en mis más de 30 años de práctica judicial no he tenido ninguna carta que haya recibido un testigo. Sí que es verdad. Hombre, sí, porque no has llamado a declarar al presidente del gobierno sin estar basado en absolutamente nada. Que he recibido, pues alegaciones diciendo que el testigo o no ha visto los hechos o no sabe de qué va la causa o que está de vacaciones. Pero en concreto, lo que sí es verdad es que, y aquí se discute, es la forma de declarar. Porque además no está obligado a declarar, y no es verdad que se le vayan a hacer las preguntas. Las preguntas que se le van a hacer son las generales de la ley. Y las generales de la ley son, entre otras cosas, aparte del nombre y apellidos, es saber qué relación tiene con la investigada. Y a partir de ese momento, en el momento en que se revele que es la esposa del
testigo. Que se revele, o sea, como si no fuese evidente. Lo que estaba diciendo antes, aquí muy bien el magistrado, si es que es evidente que es su esposo. Y entonces En ese momento, no tiene por qué declarar según la ley de enjuiciamiento criminal. Pero claro, parece que el juez Peinado mucho no la conoce, porque para llamarle a declarar al presidente del gobierno se ha equivocado citándola, lo hemos visto antes en el vídeo. el juez le tiene que advertir de la dispensa a no declarar. Por tanto, el presidente del gobierno probablemente no vaya a declarar. Y la cuestión está en que si está siendo investigada por tráfico de influencias, lo razonable, y parece que no es contradictorio, es que los hechos los haya conocido por razón de su cargo del presidente del gobierno. Y no supone ninguna autoinculpación, sino simplemente decir que debe de contestar por escrito. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí se dice que hay los recursos legales para lograr la resolución ajustada de derecho, pero es que el control es tan a posteriori que lo deja sin ningún tipo de control. Y ayer la Audiencia Provincial ha fijado la deliberación. Magistrado, voy a abrir si le parece. Se están poniendo nerviosos en la mesa, pero básicamente se está diciendo eso. Os quito la paja, básicamente, que el juez Peinado sabe perfectamente que llama a declarar a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez puede ir ahí y decir, es mi mujer, evidentemente no tengo que declarar con la ley de enjuiciamiento criminal encima de la mesa. No tengo por qué hacerlo. Y dice, bueno, vale, o sea, respecto a la ley no tiene por qué usted declarar. Entonces, ¿para qué llama a declarar al presidente del gobierno? Pues básicamente para que salgan titulares y horas de tertulia diciendo el presidente del gobierno tiene que declarar, de alguna forma intentando poner a la altura, es lo que hemos visto en muchas tertulias también, intentando poner a la altura esta supuesta o hipotética declaración del presidente del gobierno actual, de Pedro Sánchez, con la que tuvo que hacer Mariano Rajoy con respecto a la Gürtel. Claro, como si fuese exactamente lo mismo, una denuncia que parte de manos limpias basada en recortes de prensa con lo que ocurrió con la Gürtel. Bueno, no solamente con la Gürtel, con Bárcenas, lo que ocurrió con la reforma de su sede con dinero en B, con lo del M. Rajoy y los supuestos sobres recibidos de dinero en B y todas esas cosas, como si fuese exactamente lo mismo, dos declaraciones hechas a su imagen y semejanza. Hombre, pues disculpen, pero no. No es lo mismo. En fin, me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis de esta primera cosa que os dije que vimos sobre María Claver, sobre los palmeros, después también sobre los hechos y no opiniones de Naranjo, el programa que hemos tenido en Boca de Todos, las discusiones que ha habido ahí, y sobre esta última parte. Y lo de Almeida también me gustaría que me dijeseis si estigmatizaba a Almeida al juez Peinado, pero a Pedro Sánchez no lo estigmatiza en absoluto, o más bien es lo que busca hacer. Os leo en los comentarios, os leo vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.